fe, Dios ha obrado y Dios va a añadir a su iglesia lo que han de ser salvos. Amén. Y la dimos allí, hermano, y para honra y la gloria de Dios, los mismos delincuentes, los mismos tipos ahí nos protegían y nos cuidaban. Claro, nos protegían los ángeles de Dios, pero allí estuvimos, hermano, y fue algo grandioso y muchas almas vinieron a los pies de Cristo. Amén. Y hoy la iglesia Albertica allá en la Sierra, que es una iglesia establecida, pertenece al distrito de la Esperanza, que es la zona 1 de aquí del sureste. ¿Ya tiene iglesia? Ahí está el fruto de hombres y mujeres que un día vimos esto como está esto, hermano, peor. Ustedes están en un paraíso aquí, porque allá había lodazal. ¿Ustedes por qué le dicen la Ciénaga? Porque era muy famoso el lodo para sembrar arroz. Lodo cenagoso. De hecho, hay un sitio que dice la Ciénaga en Barahona, que también se da mucho plátano y también se da mucho arroz por lo cenagoso y acuífero que es la tierra. Eso le pusieron la Ciénaga. Entonces, lo que quiero animarlo a ustedes, hermano, es que ustedes están aquí bien. Ustedes tienen una oportunidad de sembrarlo, que una vez aquí, el mismo Dios que lo ayudó aquella vez, es el mismo Dios que ustedes le sirven aquí. Amén. Así que no se desanimen, no piensen que la gente no lo escucha, alguien lo escucha. Amén. Alguien escucha. Que hemos predicado aquí, hay alguien que está escuchando lo que yo digo, aquellas almas silenciosas, que usted no sabe, que está escuchando. Yo tengo un testimonio. Yo vivía en una casa donde yo cantaba toda la mañana. Siempre en mi culto devocional personal, siempre canto. Y hubo una hermana que escuchaba cuando yo cantaba. Yo no sabía que esa hermana a mí me estaba escuchando. Yo cantaba. Y un día la hermana me dijo, yo quiero ir a la iglesia con usted. Yo fui, la llevé a la iglesia, le di estudio bíblico y ella se bautizó. Después ella me dijo a mí, me contó el testimonio. ¿Sabe lo que me envió a mí a seguir al Señor? Que toda la mañana yo esperaba ese cántico que usted cantaba y eso me impidió acercarme a Dios. Amén. Y hoy ella se bautizó, ¿verdad? Y también vino su esposo, que era un alcohólico, y el Señor lo rescató y lo trajo a los pies del Señor, y hoy ha sido director de diácono el esposo. De ahí vino la hija se casó con un muchacho adventista de nacimiento por generación, y así sucesivamente. ¿Cuánta gente vinieron a los pies del Señor? Muchas. Entonces, hermano, el testimonio, no nos cansemos, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. El bien abarca muchas cosas. El bien también es la palabra de Dios. No nos cansemos. Sigamos orando, pidiéndole ánimo al Señor, que si no vemos los frutos en esta tierra, lo vamos a ver dónde, en el reino de los cielos. Allí usted va a ver gente que usted no sabe que vinieron a los pies de Cristo por usted. ¿Y cómo usted llegó aquí? Yo vi a la hermana Noemí que un día me cantó. Yo vi al hermano Félix que un día me mandó una matutina, y esa matutina tocó lo más profundo de mi corazón. Y hoy yo estoy aquí, gracias a Dios y gracias al hermano Félix. Entonces, le doy esta exhortación, hermano. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Vamos allá, los minutos que restan aquí, vamos a analizar en la palabra de Dios la misión y la testificación. Que yo diga, La visión y testificación. y la testificación. Muchos piensan que la testificación surgió cuando Cristo envió en Mateo capítulo 28 a sus discípulos a predicar el Evangelio. Sin embargo, haciendo un análisis cuidadoso de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es así. Con la entrada del pecado al mundo, antes del pecado no era así, porque Dios creó un mundo perfecto. No había que testificarle a nadie, simplemente honrar al Dios que lo hizo como perfecto. Ahora, cuando el pecado entra, entonces Génesis 3:15 era una promesa que tenía que proclamarse al mundo, desde Adán hasta
hasta que el Mesías viniera en el año, ¿cuánto? En el año 27. Ahí lo dice la profecía de Daniel capítulo 9 y también lo dice el santuario. El santuario, cuando que no se instituye oficialmente con Moisés, pero ya había ciertas actividades que apuntaban al santuario. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham y le dice que ofrezca su hijo a él, estaba haciendo, ¿en qué parte del santuario estaba esa parte que Abraham estaba ejerciendo? En el propiciatorio. Y no existía, Dios no había mandado a hacer santuario. Por lo tanto, ya Dios estaba dando indicios de que el pueblo aprendiera de que venía un Mesías a morir por la raza humana. Ahora bien, cuando Abraham sacrifica o hace el acto para sacrificarse porque no lo efectuó, porque fue interrumpido por el mismo Dios, entonces, en vez, Dios le dice, ya no mate a tu hijo porque ya me ha demostrado que me obedece. Viene uno y no es sustitución de Isaac. Ahora bien, ustedes se dan cuenta de algo. En San Juan capítulo 12, Jesús le dice a los escribas y fariseos, ellos estaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham y que Abraham era su padre. Y Jesús le dice, pues si ustedes obedecen como Abraham, no puedan a mí matarme. Ahora, Jesús le dice algo muy importante. Jesús le dice, porque Abraham vio mi día y se gozó. Ahora, hay que ver a qué se refería Cristo cuando dice que Abraham vio su día y se gozó. ¿Cuándo fue que se gozó? Cuando sacrificó a Isaac y no pudo matar a Isaac y mató a otro. Es decir, Abraham sintió gozo que no tuvo que sacrificar a Isaac, sino que fue otro cordero. Por eso Cristo dice, Abraham vio mi día, vio al cordero por fe, que no era Isaac, sino el que estaba enredado en la salsa y murió ahí. Se me dio el gozo que Abraham sintió que no tuvo que matar a su hijo, sino que otro tuvo que morir por él. Eso tiene una simbología espiritual y salvífica para nosotros. Era Isaac que tenía, era tú y yo representamos a Isaac, éramos tú y yo que teníamos que ser sacrificados. Porque fuimos nosotros que pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, Romanos 8:23 también, Romanos 8 también dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo uno que vino y dijo, no, Padre, yo voy a morir por ellos. Yo voy a ocupar el lugar de ellos. Y Cristo ocupa el lugar que lo correspondía a ti y a mí. Era tú y yo que teníamos que morir en esa cruz. Y Cristo dijo, yo voy a morir por la raza humana. Hermano, y ahí está el secreto de la salvación. Si Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, entonces Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, la vida de Cristo, yo tengo que apropiarme de la vida de Cristo para poder salvarme. Entonces, la salvación no es lo que yo haga para salvarme, sino lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Pero a veces nosotros entendemos mal la salvación. Creemos que la salvación es por lo que yo hago, que la salvación es por obra, y ahí está el asunto de Pablo y Santiago. La salvación no es por lo que yo hago, la salvación es por lo que Cristo hizo por mí. Que yo me apropie del sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz. Por eso Pablo dice, mas no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de ¿quién? De Dios. De Dios. Mi vida está escondida en Cristo. Ahora bien, si todos somos pecadores, si todos hemos ofendido al Señor, ¿cuál es el pasaporte para yo salvarme para ir al reino de los cielos?
Vamos a poner un poco más práctico. Dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Vamos a poner algo práctico. Mi hermana fue y me buscó donde yo estaba, ¿verdad? Yo no sabía para dónde venía. ¿A quién iba delante de mí para traerme a este lugar? Dios lo usó como instrumento aquí. Ella era el camino para yo llegar aquí. Así mismo es Cristo el camino para llegar al reino de los cielos. Amén. Si nos agarramos de esa promesa, hermano, nuestra salvación, nuestra experiencia de salvación va a ser más alegre, va a ser más fructífera, porque nos traumatizamos. Muchos se van de la iglesia. ¿Ustedes saben por qué, hermano? Porque no entienden el plan de salvación. Porque entienden que salvación es lo que yo hago. Entonces, cuando tú te concentras en lo que tú haces y falla, se nota en el mundo yo estaba mejor, porque en el mundo yo así, no tenía esa conciencia que me castigaba. Ahora bien, cuando yo voy a Cristo, ¿verdad? Tal como soy, confieso mi pecado delante del Señor. Digo, Señor, perdóname, límpiame de toda mi maldad. Dice Proverbios 28:13, que el que confiese su pecado. Mire que hay muchas cosas en la Biblia que son condicionadas. ¿Cuál es la condición para que Dios perdone mi pecado? Apartarme. Y es que este pueblo de muchos de nosotros. Confesamos, pero no nos apartamos, no queremos apartar. Entonces seguimos igual y no crecemos espiritualmente y decimos, ¿qué pasa? Que yo, porque no queremos apartar. Ahora, ¿quién nos ayuda a apartarnos del pecado? El poder del Espíritu Santo, porque nosotros no tenemos fuerza. ¿De dónde? Si nosotros estamos vendidos al pecado, somos pecadores. Ahora bien, cuando yo me aparto y me apropio de la vida de Cristo, de su sacrificio, entonces ya Cristo me salvó. Entonces ahora yo digo, yo guardaré el sábado, no porque el sábado me salva, sino porque Cristo me salvó. Amén. ¿Ve qué diferencia? Ya yo diezmo y ofrendo, no porque el diezmo y ofrenda me salva, sino porque ya Cristo, ¿qué? Me salvó. Si me amáis, guardad otra condición. El que no guarda los mandamientos de Dios no ama a Dios. Y eso pasó con el joven rico. Jesús no entró en discusión, él no guardaba ningún mandamiento. Lo que pasa es que Jesús no iba a entrar en una discusión estéril. Jesús quería dar la razón de su problema, pero en realidad no estaba guardando ninguno. Fíjense que donde más el problema tenía, Dios se lo dijo. ¿Por qué Jesús no empezó con los 4 mandamientos? Que se refieren a Dios. Y los últimos 6 al prójimo, porque el problema de él no era que estaba dando un Dios ajeno. Estaba dando al Dios verdadero. Y estaba bien en los primeros 4, él sacó 100. Pero en los últimos 6 que se refería al prójimo, estaba lejos. Dios le dio la razón. Vende lo que tiene y dáselo a quién? A los pobres. No amaba a Dios. Porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Dice Juan que el mismo que escribió el libro dice que los mandamientos de Jehová no son como, no son gravosos, no son pesados. Entonces cuando estamos consagrados, conectados, conociendo a Dios, porque la vida eterna es, San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a Dios Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú quieres. Has enviado. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Osea 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. La vida eterna es conocer a Dios. Amén. ¿Por qué? El oigo. ¿Cómo te va a vivir la vida eterna
qué nuestra fe muchas veces falla? Porque no conocemos a Dios. Mire, si el mundo conociera a Dios, otra cosa fue. Nadie pensaría de que fue Dios que permitió una guerra, pero el diablo le ha ocultado el conocimiento a la gente, porque el diablo sabe que cuando la gente conozca a Dios realmente, va a hacer grandes cosas, la gente va a creer más en Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la testificación? Bueno, el pueblo de Israel, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, era para que el pueblo de Israel predicara las grandes cosas que Dios hizo por la liberación de ellos. Pero el enemigo, Satanás, y el mismo pueblo se fue mezclando con los idólatras. Con la gente que ellos tenían que predicarle, se fueron mezclando su cultura, incluyendo Salomón. ¿Y cómo nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue llamado para proclamarle las grandes verdades y las grandes cosas que Dios hizo en su pueblo? O cuando Rahab, ¿qué le dio Rahab a los espías? Nosotros hemos sabido las cosas grandes que Dios ha hecho y lo que hizo en el río. Si la noticia llegó a los pueblos cercanos de las cosas grandes que Dios había hecho en Egipto. Ahora bien, ¿proclamó Israel las grandes verdades que Dios hizo en Egipto? No. Cayó Salomón, cayó toda la cosa. Y algo importante, cada cual tenía una verdad presente que predicar en su tiempo. El pueblo judío, en la época de los reyes, tenían que proclamar la liberación de Dios del pueblo de Israel en Egipto. No, la verdad presente de Noé era que el mundo se iba a acabar en 120 años. La verdad de Abraham era que Dios iba a liberarlo y iba a llevarlo a la Canaán que fluye leche y miel. La verdad presente para el tiempo de Jeremías era que iban a pasar 70 años cautiverio en Babilonia y que a los 70 años Dios iba a libertar y que el templo iba a ser reconstruido con Nehemías y Esdras. En cada época el pueblo remanente tenía una verdad como presente. ¿Y cuál era la verdad presente en el tiempo de Juan el Bautista? Vendrá uno mayor que yo no soy digno de sacar los cordones de sus sandalias o de sus zapatos. Vendrá uno. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el reino? La salvación. El reino de gloria. Por eso Cristo dijo en Lucas y también en Mateo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Porque hay dos reinos. Cristo inauguró el reino de la gracia cuando murió en la cruz del Calvario. Se cumplió Génesis 3:15 y empieza el reino de la gracia, donde entra en una época, en una naturaleza diferente. Ahora usted ve que una gente maldice a Dios y no se muere. Pero no es que no se va a morir si no se arrepiente, se va a morir. Pero a su tiempo, porque Cristo inauguró el tiempo de ¿qué? De gracia. De gracia. Pero con ese tiempo de gracia también se hace una condenación definitiva con Satanás y sus ángeles. Ahí se confirma la segunda expulsión de Satanás, porque Satanás fue expulsado 2 veces. Apocalipsis 12, 7, 9. Y cuando fue expulsado en aquella guerra con Miguel y sus ángeles en el reino de los cielos. La segunda expulsión de Satanás es definitiva, ya perdido eternamente. El único ser creado que ya tiene su sello definitivamente de perdición es Satanás y sus ángeles. Entonces ahí se inaugura el tiempo de gracia. Ahora nosotros podemos acercarnos, y por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 4:16, pues acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar que oportuno que socorro. socorro.
El trono de la gracia. Ahora, dice Apocalipsis que ese trono de la gracia va a terminar y que la puerta se va a cerrar. Así como se cerró la puerta del arca, así se cerrará la puerta de la gracia de Dios. Dice Apocalipsis que Cristo se va a quitar su ropa de sumo sacerdote, que es la que tiene ahora, intercediendo por ti, por mí y por aquellos que se van a salvar. Entonces se pondrá la ropa de Rey de Reyes y Señores de Señores. Entonces vendrá a buscar un pueblo. Entonces ahí vendrá Cristo con el rey. Se acaba el reino de gracia y empieza el reino de ¿qué? De gloria. ¿Qué dice en San Juan 17? Yo quiero, Padre, que la gloria que tuve, también ellos estén con ¿qué? Con la gloria mía. ¿Y qué dice San Juan 14? Para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? Ahora, ¿cuál es la verdad presente para nosotros aquí en esta iglesia a nivel de salvación? Es decirle a la gente que existe un Dios de amor. Escuche bien, hermano, que Dios lo ama, que Dios quiere salvarle. Amén. Que no importa la condición en la que se encuentre la persona. A eso fue que Cristo vino. ¿Qué dice Lucas 19:10? ¿Se lo sabe? Yo vine a salvar y a buscar. Dios vino a buscar lo que se le ha perdido. Y si yo estoy perdido, a mí es que Cristo me viene a buscar. Y miren qué cosa más linda, no hay casualidad en la palabra de Dios. Esa palabra buscar, lo que se había perdido, es la misma palabra que Jesús usó al principio en el huerto del Edén. ¿Quién fue que buscó a Adán? Dios. ¿Y cómo estaba Adán? ¿Estaba salvo? No. Estaba perdido. El mismo Dios que buscó a Adán perdido en el huerto del Edén es el mismo Dios que busca a los perdidos en Lucas 19:10. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros aquí en esta iglesia? Buscar las almas que están perdidas. Tú sabes si el vecino o la vecina que está cerca aquí, hermano, va a ser su última noche hoy, va a bajar una tumba. Y voy a concluir con un testimonio que me pasó recientemente ahora mismo, para venir a la iglesia. Bueno, las cosas de Dios son reales. Y Dios nos llama a hacer luz en un mundo de ¿qué? De tinieblas. Cuando yo venía para acá, yo estaba esperando el taxi y me iba a transportar hasta aquí. Y viene un señor, yo estoy esperando el taxi, y viene un señor y me dice a mí, ¿para dónde usted va? Yo voy para los minas a predicar en una iglesia. Y me dice, no, venga que yo lo voy a llevar. Aquí mismo, donde voy a encontrar con el hermano. A la enfermera. A la enfermera de la iglesia. Y le expliqué más o menos y él sabe porque está cerca. Cuando me monto, le digo, pero yo voy a estar sitio, le voy dando la dirección. Y él empieza a correr el carro. Me dice, ¿usted predicador adventista? Y yo, sí, yo soy adventista, voy a predicar para una iglesia ahora. Y me dice, qué bien, qué bueno. Yo también quiero aprender de la palabra de Dios. Cuando vamos en el camino, él recibe una llamada. Y está hablando con una persona que lo está esperando en un sitio para poner una bocina a su vehículo. Cuando él termina de hablar, me dice, tengo que dejarte porque ahora tengo que volver para atrás. Y yo, no hay problema, usted me deja. Y me dijo, pero me dijo, antes de usted bajarse, yo quiero que usted ore por mí. Mire, yo siento en mi piel, dice, la presencia del Espíritu Santo. Ore por mí, ore por mi familia. Y no hay problema, vamos a orar. Y oré por él. Y él me dijo, ahora me siento bien. Y yo me apié del carro, cogí otro taxi para venir para acá. Hermano, este testimonio me enseñó a mí. Hermano, usted vio lo del atraso, la confusión. Yo tenía un plan en eso. Ya que yo tenía que encontrarme con esa persona en ese día.
Así exactamente, hermano, así actúa Dios. Cuando dejamos que Dios sea que haga que su voluntad. Y termino con esta frase de uno de los grandes misioneros, que jamás ha existido en esta tierra. Usted puede buscar su biografía en Google. John Leyton, inglés. Fue uno de los pioneros cuando África era salvaje. Se enfermó, le dio toda clase de enfermedades, mosquitos en África, tuvo al Moisés y nunca abandonó África por el Evangelio. Y fue tan querido en África que los cristianos africanos dijeron: cuando Leyton muera, llévense su cuerpo a Inglaterra, lo dejen su corazón aquí. Y hoy la iglesia adventista y la iglesia cristiana es exitosa en África con pioneros como John Leyton. Y había una frase muy famosa de él que decía, cuando él oraba al Señor Isaías, le decía: Señor, ponme en mi camino hoy una alma, por lo menos una alma que salvar. Vamos a apropiarnos de esa palabra. Dile ahora en adelante: Señor, ponme en mi camino, aunque sea una alma, para traerla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a ponernos sobre nuestro pie y vamos a orar. Oremos. Padre querido, Gracias, Dios. gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Yo sé, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, tú has hablado a nuestro corazón en esta mañana. Amén. Gracias, por Señor, porque tu bondad y tu misericordia son lo que nos permiten, Señor, obrar de una forma poderosa. Amén. Ayúdanos a testificar cada día. Nuestros hermanos que están aquí dispuestos a entregarse en cuerpo y alma para que vengan muchos pianos, muchas almas a tu iglesia. Amén. Dale fortaleza, dale tu bendición, dale tu ánimo. Yo sé que como humanamente a veces, Señor, nos viene el desánimo, pero en el nombre de Jesús, nosotros apoyamos esta iglesia para que proclame tu grande obras. Amén. Amén. Tú bajaste y dejaste toda la comunidad del cielo para venir a morir por nosotros. Amén. Sácanos de nuestra zona de confort y predicar tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gracias, Padre. Bendice al pastor y a los dirigentes de esta iglesia. Bendícelo, Que estén unidos a tu Santo Espíritu y que tú traigas a tu iglesia cada día lo que han de ser salvos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones.